Hola, mi nombre es Sandra Milena Acevedo. Un saludo cordial a todos los docentes y jurado calificador que nos está viendo en estos momentos. Hola, cordial saludo. Mi nombre es Lady Yajaira Blanco. Al igual que la compañera Sandra, venimos a sustentar nuestro trabajo de grado. Bueno, nuestro proyecto de investigación tiene como título Transformación de mi identidad docente en un contexto alternativo para la enseñanza y aprendizaje y la comprensión lectora según Miguel de Zubiría. Bueno, nuestra propuesta de investigación surge como la necesidad de fortalecer la comprensión lectora debido a que la lectura es esencial para la formación de los niños, ya que ésta es requerida en todas las áreas del conocimiento y también de la vida cotidiana. De igual manera, se hace el estudio en el Centro Educativo Rural Bávega. Se realiza una documentación con los estándares, los derechos básicos y los lineamientos curriculares del área de lengua castellana. Como teórico principal nos centramos en Miguel de Zubiría, quien nos enseña las 6 lecturas. Bueno, a continuación encontramos la descripción del problema en el cual hablamos de un componente muy importante el cual escogimos y se llama la comprensión lectora. Entonces, en la actualidad este problema es muy recurrente. Los estudiantes leen pero no comprenden lo que leen. Entonces este es un gran problema. Por esto, pues nos dedicamos a revisar documentos del Ministerio de Educación Nacional para conocer qué se habla sobre la comprensión textual y a su vez hacer la observación en el aula, que esta fue realizada al principio de nuestra práctica profesional y asimismo diagnosticar los problemas en el aula para lograr analizar y llegar a la parte de mejoramiento, a hacer un plan de mejoramiento para mejorar esas habilidades en lengua castellana. Es por esto que también tenemos el autor Miguel de Zubiría, que él también nos habla de este problema, el cual nos comenta que una falencia es la comprensión lectora y esto se debe a que desde niño no se le enseña a leer. Es por esto que si no saben leer, ¿cómo van a entender lo que leen? Entonces ese es el problema que nos plantea el autor. Y pues asimismo hacemos el análisis de todo este tema para llegar a unos resultados y entender mejor este problema. Durante nuestro proyecto de investigación nos surge un gran interrogante. Planteamiento del problema. ¿Cómo es la transformación de mi identidad docente en un contexto alternativo para la enseñanza y aprendizaje en los procesos de comprensión lector según las 6 lecturas de Miguel de Zubiría? Aún en pleno siglo XXI se refleja la necesidad de crear docentes con sentido de pertenencia y amor a su profesión, que sean capaces de construir su identidad profesional, dirigida hacia el desarrollo óptimo y fortalecimiento de una sociedad. Es por esto que es relevante el aprovechamiento de cada espacio que se tenga en contacto con la población estudiantil para fortalecimiento de estos habitantes como docentes. Además, es importante tener en cuenta la comprensión lectora. Se plantean las diversas concepciones y definiciones de ella, así como las diferentes teorías y enfoques propuestas para la comprensión. En cuanto al objetivo general, tenemos fortalecer los procesos de comprensión lectora en ambientes alternativos a través de las 6 lecturas de Miguel de Zubiría para la transformación de mi identidad docente en el Centro Educativo Rural Bávega. Con esto se quiere incluir los principales factores como la comprensión lectora y a través de este mejorar nuestra identidad docente. En este apartado encontramos los objetivos específicos, los cuales tienen consecuencias en nuestro proyecto de investigación. Va en consecuencia cada uno. Desarrollar la observación diagnóstica para obtener información del contexto institucional en cuanto al entorno alternativo. Identificar las necesidades y fortalezas del aula para la realización del plan de mejoramiento. Definir la documentación teórica de los procesos de comprensión lectora teniendo en cuenta las bases, las 6 lecturas de Miguel de Zubiría. Realizar unidades para mejorar la comprensión lectora donde se aplique las 6 lecturas de Miguel de Zubiría.
Por otra parte, encontramos el marco referencial, donde tenemos los antecedentes internacionales y vamos con Narváez 2018, aplicación de las estrategias centradas en la teoría de las 6 lecturas en la comprensión lectora de textos narrativos en el quinto ciclo de la institución educativa de Granja Porcón, Cajamarca. Bueno, en este antecedente nos habla de las 6 lecturas y el autor Miguel de Zuviría, quienes implementaron la lectura fonética, la decodificación primaria, además la decodificación secundaria y terciaria. Solo estas 4 fueron incluidas en esta investigación. Más adelante estaremos viendo cada una de estas 6 lecturas. Por otro lado, pues tenemos también que allí se analizó la comprensión literal, la inferencial y la comprensión crítica, y que como resultado influyó significativamente los procesos que hicieron, y la mejoría fue en el aspecto crítico. También en los antecedentes nacionales tenemos a Eugenia Margarita Díaz Pertús y Jorge Luis Quiroz Mosquer, 2016, el desarrollo de la comprensión lectora mediante el apoyo de ambientes virtuales de aprendizaje, Barranquilla, Universidad del Norte, maestría en educación. Bueno, allí también el eje principal era la comprensión lectora, en un medio virtual, y pues los resultados de esta investigación fueron más que todo la aplicación en páginas virtuales, que se cumplió en un 60%, todo lo que querían lograr. Bueno, en los antecedentes locales estamos con Yadira Jaimes Peláez 2017, estrategias para fortalecer la comprensión lectora en los estudiantes de cuarto grado en la institución educativa José María Córdoba del municipio de Urania en norte de Santander. Bueno, en esta investigación también eje principal la comprensión lectora, y allí se quería fortalecer esta por medio de actividades que eran hechas a raíz de diferentes tipos de pedagogías y diferentes estrategias implicadas por los docentes. Seguidamente tenemos las bases teóricas de la propuesta pedagógica y modelo didáctico. Entonces tenemos como principal autor Miguel de Zuviría, psicólogo colombiano, fundador y científico de la Fundación de Pedagogía. La teoría de las 6 lecturas tenemos como primer ítem la lectura fonética, análisis fonético. Es la etapa inicial del aprendizaje de un individuo, el pronunciar correctamente las palabras de un texto. Seguidamente tenemos la decodificación primaria, donde se reconoce la sinonimia, la radicación, el léxico y la contextualización. En este sentido, el individuo pasa a reconocer las palabras fonéticamente, a darle un significado propio. Luego tenemos la decodificación secundaria, donde el individuo utiliza la puntuación, la cromatización, la pronominalización y las referencias proporcionales. Seguidamente tenemos la decodificación terciaria. Este nivel se refiere a la comprensión de párrafos, el sacar una idea concreta de cada párrafo a partir de la interpretación de cada oración como un todo. Luego tenemos la lectura categorial, donde es hallar tesis, argumento y derivadas. Y por último tenemos la decodificación metasemántica, donde es encontrar texto versus otros textos, texto versus autor y texto versus mi opinión. En nuestro proyecto de investigación se realizaron estas 6 lecturas en momentos para que el estudiante diera un paso a paso. Entonces se inició por cada uno de ellos hasta llegar a la etapa final, donde el estudiante debe enfrentarse al texto y dar su propia opinión. Ahora bien, tenemos el esquema del modelo didáctico que hace parte de nuestra propuesta pedagógica, en el cual podemos observar la tabla donde se encuentran los datos principales como el centro educativo, la institución, el docente formador del aula, este es el docente de la institución, docente en formación, por ejemplo, el practicante, en este caso nosotras,
el área en lengua castellana, el paradigma que fue el escogido, el constructivista, y asimismo el enfoque cognitivo. Modelo, el nombre modelo cognitivo es lectura de mirar, de subir. La fecha, la hora, en este caso para nosotros de 9 a 12 de la mañana. También tenemos el tema, según el tema que se está abordando ese día en la institución, se coloca. También tenemos lo referido a los documentos del Ministerio de Educación, como los estándares básicos, se colocan en este apartado. El propósito de lo que se quiere lograr, el DBA, y asimismo la evidencia de aprendizaje de los derechos básicos. Entonces, seguimos con esta parte, ya en la estructura como tal de la clase, los propósitos de aprendizaje. Bueno, ahí podemos ver o ahí podemos colocar lo que se quiere lograr, con qué se quiere lograr y cómo. Entonces se coloca ahí la secuencia del modelo. Entonces aquí están las etapas: la exploración, motivación, el proceso de pensamiento, los procesos de pensamiento que pueden ser con los verbos identificar en esta parte principal, las acciones de aprendizaje, los ambientes de aprendizaje ya vienen siendo más conectados a las actividades que se van a realizar. Ahí pueden ir de manera secuencial pueden ir los verbos: conocer, comprender, contextualizar, analizar, sintetizar, evaluar, generalizar y transferir. Transferir vendría siendo el último verbo que se puede acomodar ahí. Seguimos ahí el tiempo que se va a utilizar en cada momento, las actividades de evaluación en la clase. Bueno, ahí colocamos todo lo que vamos a evaluar por medio de actividades. Y los logros esperados, ¿sí? Todo lo que queremos que el estudiante pueda lograr con dichas actividades. Bueno, en ese primer momento se contextualizó con la institución, ya que tienen un modelo. En ese primer modelo tenemos los saberes previos, que está debajo de identificar. Bueno, en estos saberes previos siempre colocábamos una actividad que tuviera relación con el conocimiento que ya los estudiantes tenían sobre cierto tema. Entonces se analizaba qué temas ellos ya habían visto durante la jornada académica para colocarle actividades flexibles que se ajustaran a sus conocimientos. Bueno, por otra parte, tenemos el desarrollo de la clase como tal. Este modelo también se ajustó a la institución, donde también se hace como primer momento la estructuración, aprendo algo nuevo. En este apartado van toda la teoría como tal del tema. Luego va una experiencia conocedora, donde el estudiante ahí se le puede reforzar esa teoría por medio de un video. Seguidamente tenemos la didáctica de la finalización de la clase, donde se aplica lo aprendido. En esta parte puede ir en relación con lo que ha aprendido el estudiante, donde debe realizar esquemas, gráficos, contestar preguntas de acuerdo a las lecturas, producir, comprender, entre otras actividades como dibujos, gráficos, producciones escritas. Por último, tenemos la actividad de cierre, que es la actividad de evaluación, donde se le califica al estudiante toda la transcripción de la guía. Además, se le envía un cuadrito de autoevaluación, donde ellos deben responder qué aprendieron, cómo lo aprendieron, si se logró el objetivo. Este es nuestro modelo didáctico como tal. Asimismo, tenemos la metodología, donde primer concepto tenemos paradigma cualitativo, que nos expresa: dentro de la investigación es fundamental establecer la investigación cualitativa como medio para la estructuración del proyecto de investigación. Es decir, que cada experiencia de realidad permite construir un conocimiento sobre el contexto social.
Por otro lado, se selecciona el enfoque hermenéutico. Este modelo supone a la enseñanza como una actividad compleja. Intenta reflexionar y comprender cómo con herramientas conceptuales y luego vuelve a la práctica para modificarla. Se tuvo este enfoque por busca la participación y mejoramiento de los procesos educativos en torno al problema y la resolución de conflictos, teniendo en cuenta siempre la flexibilidad académica y viendo siempre por el estudiante. Proseguidamente, hablamos de la método de investigación-acción con Colmenares 2012, que habla sobre la investigación-acción y habla sobre el estudio, las intencionalidades, propósitos, el accionar de los actores sociales, los procedimientos y los logros alcanzados con el objeto a estudiar. Entonces, ¿por qué escogimos este tipo de investigación-acción participativa? Ya que nos involucramos directamente con la población a estudiar. Entonces, quisimos ayudar con un plan de mejoramiento en el área de lengua castellana. De esta manera, pues, hicimos una gran intervención. Por otra parte, tenemos la población objeto, que son los estudiantes de secundaria y básica media. En total, 120 estudiantes, en los cuales están ubicados en el municipio de Silos, en la vereda de Bávega. Como primera etapa de investigación, tenemos la documentación. En esta parte se hace una investigación documental sobre el PEI, los estudiantes y docentes, comunidad educativa. Dentro del PEI encontramos la filosofía, misión, visión, valores éticos, entre otros. Seguidamente tenemos el diagnóstico. Según Moyan 2001, considera el diagnóstico educativo como un proceso de investigación científica apoyado de una base epistemológica y cuyo objetivo construye la totalidad del individuo. Para detectar el problema fue necesario realizar una observación diagnóstica que se realizó aproximadamente en 2 semanas, teniendo en cuenta una totalidad de aciertos y desaciertos que se fueron analizando durante el proceso de investigación. Para el diseño del proyecto o propuesta, primero se fundamentó en cuanto a referentes teóricos. Encontramos, por ejemplo, las 6 lecturas de Miguel de Zubiría, quien se ajustaba a la problemática que estábamos estudiando, en la cual era la comprensión lectora. Sus 6 lecturas se adecuaban y fue escogido para el diseño de la propuesta, así mismo como el enfoque, el paradigma constructivismo y el enfoque cognitivo, que fueron adentrados en la propuesta de investigación. Seguidamente, para la intervención en la institución y llevar a cabo nuestro proceso de investigación, se hizo primeramente con un diseño de diagnóstico, un cuestionario diagnóstico que fue aplicado en la institución para saber sus medios tecnológicos de acuerdo al contexto en el que nos encontramos actualmente. También se analizó en el área de lengua castellana las dificultades, así que se hizo el proceso de diagnóstico de área, en el cual se reflejaron las deficiencias. También a partir de eso se desarrolló el plan de mejoramiento, de modo que pudiéramos estructurar actividades que hicieran mejoras a la parte de la comprensión lectora y a las demás competencias del área, que también son importantes. Además de esto, se realiza la prueba final, que es recogida a través de los talleres que se han realizado. Y asimismo, pues una encuesta que fue puesta en marcha a los estudiantes, a un estudiante de cada curso y a un profesor. Seguidamente tenemos la observación y aplicación de instrumentos y recogida de datos. Se realizó una observación diagnóstica durante 2 semanas, donde se pudieron evidenciar aspectos importantes para aplicarlos en el plan de mejoramiento. Seguidamente hicimos un procesamiento de análisis y datos y resultados hallados, donde por medio de la prueba final se observó
que los estudiantes han mejorado en comprensión lectora, pero, o sea, a la vez siguen presentando ciertas dificultades. Por otra parte, el medio que utilizamos es el grupo del WhatsApp, lo cual es muy complicado porque los estudiantes se pasan sus respuestas. Entonces, si cae una persona en el error, entonces todos los 16 estudiantes van a seguir cayendo en ese mismo error porque no tienen en cuenta que usted, o sea, que el estudiante debe realizar ese proceso solo. Bueno, y siguiendo con el mismo tema de resultados y hallazgos, sobre todo dificultades en la comprensión, de manera que los estudiantes respondían de manera literal casi todas las preguntas, que eran de manera crítica o argumentativa. Dentro de esta etapa también se evidenciaron los hallazgos, que fueron, por ejemplo, lo que fue cosas como la participación en los grupos de WhatsApp, asimismo eh, la falta de interés por los estudiantes al realizar, porque en muchas ocasiones dejábamos las guías, pero los estudiantes respondían por responder. Entonces es el momento en que los padres de pronto no están en total atención con los estudiantes y ellos como que no se interesan por llenar las guías, por realizar la evaluación. Entonces estos fueron algunos de los inconvenientes que se obtuvieron. Bueno, en la parte de formulación de conclusiones, a partir de todos los resultados y hallazgos y todo el análisis de datos y los objetivos, se formularon las conclusiones que más adelante estaremos presentando. Seguidamente tenemos las técnicas e instrumentos de aplicación. Tenemos el cuestionario cotejo. Se crea este instrumento para la observación institucional donde se observan los resultados virtuales y alternativos con los que cuenta la institución para el proceso de enseñanza-aprendizaje. En el procedimiento se realizó de manera virtual, ya que estamos en época de pandemia. Los resultados que se obtuvieron del cotejo fue que los estudiantes, el 60% no cuenta con internet. Además, el otro 40% no cuenta con medios tecnológicos. También hay estudiantes que viven en las zonas montañosas, entonces los estudiantes tenían que caminar 1 hora, 2 horas para agarrar internet, enviar las actividades y las guías y los talleres, que se les pedía para la clase. También se observó que no es posible una clase por Zoom porque la mayoría no cuenta con internet y menos con un aparato tecnológico como lo es el computador. La mayoría de esta población es de estrato 1. Esos fueron los resultados que obtuvimos del cuestionario cotejo. Seguidamente tenemos el diario de campo con la Torre 1996, que nos dice que es un instrumento de gran ayuda para obtener información que permita el análisis de la práctica en el diario de campo. Entonces, este instrumento nos sirvió para recopilar cierta información, también de describir todos los procesos que se presentaban en el momento de la clase alternativa por el medio del grupo del WhatsApp, donde se evidenció y se consignan ciertos aspectos que pasaron, como por ejemplo, la clase iniciaba a las 9 de la mañana y cierta cantidad de estudiantes no estaban conectados. Los talleres se les pedía para una fecha estipulada y no los entregaban. Esta problemática se presentó en en todas las áreas. También órdenes de rectoría nos pedían que fuéramos muy flexibles, incluso ya cuando finalizamos el 20 de noviembre, se llegó la fecha 5 de diciembre y todavía se estaban recibiendo trabajos, talleres
de periodos anteriores y se les calificaba y se les pasaba la nota a los docentes. Esto era con el fin que, o sea, de acuerdo con la Secretaría de Educación, mandaron el informe de que o sí todos los estudiantes tenían que pasar. Los que no pasaron fueron los estudiantes que en realidad no hicieron nada, no enviaron talleres, se retiraron, entonces ya eso se nos salió de las manos. Tenemos la entrevista, donde Díaz nos dice que la entrevista es una técnica de gran utilidad en la investigación cualitativa para recargar los datos. Se define como una conversación que se propone en un fin determinado destino al simple hecho de conversar. Bueno, esta entrevista fue realizada esto de acuerdo a los resultados que se obtuvieron del cotejo. Además, se le realizó a cada estudiante, a un estudiante de cada grado, donde se permite ver la opinión del estudiante, lo que piensa el estudiante de los docentes, de los medios alternativos, de la problemática que se está presentando. Y también se tiene en cuenta la opinión del profesor. Y como resultado final tenemos la prueba final, donde se realiza por medio de todos los talleres realizados durante el cuarto periodo, ya que en nuestra institución no nos permitieron evaluar porque ante todo era la flexibilidad académica, entonces no se nos permitía evaluar. Para hacer este análisis de la prueba, se tuvieron en cuenta cada una de las respuestas que dio los estudiantes en cada ítem que se les preguntaba de acuerdo a cierto texto, de acuerdo al tema y dependiendo de ciertas actividades donde se demostrara el mejoramiento de la comprensión lectora. Bueno, partiendo de la discusión de los resultados y los hallazgos, tenemos el siguiente cuadro de análisis que pueden observar, el cual encontramos una macrocategoría con el contexto, la cual se define con el contexto alternativo. Asimismo, se encuentra la categoría de comprensión lectora, también de didáctica, expresión oral y producción de texto. Entonces, de estas categorías salen las subcategorías. Por ejemplo, en la comprensión lectora tenemos la parte literal, inferencial, crítica intertextual, y en la didáctica la estrategia, materiales y creatividad. En la expresión oral tenemos la comprensión oral, kinésica, prosémica, y en la producción de texto la prosodia, la fonética y la pronunciación. Bueno, en este cuadrito analizamos todo lo que obtuvimos de la prueba final. Nos dimos cuenta, por ejemplo, en la comprensión lectora, que los estudiantes suelen responder todo de manera literal. Incluso las preguntas que son de tipo inferencial y que son críticas de los textos. Entonces, ese es un gran problema que se encontró y se trató de mejorar por medio de las guías, donde poníamos y explicábamos más la parte de cómo inferir las respuestas en los textos y cómo hacer una crítica sobre un texto. Entonces, esa fue una de las partes. También en la didáctica, bueno, en cuanto a las estrategias materiales y creatividad, bueno, se puede observar que mediante este tipo de didáctica, los estudiantes prestaban más atención a los contenidos. El docente encargado del área nos pedía precisamente eso, que los contenidos de las guías que les íbamos a dejar fueran interactivos, que tuvieran dibujos, esquemas para que los estudiantes se les hiciera fácil comprenderlos y no se les hiciera agotador. Entonces este fue un principio que nos ayudó mucho para que se interesaran en nuestra guía. En cuanto a la expresión oral, pues a nosotros se nos dificultó un poco entender la comprensión oral, ya que no tuvimos clases totalmente virtuales, sino que utilizamos el medio alternativo con las guías
El único medio virtual o tecnológico fue el WhatsApp, que fue el medio, pero no pudimos dictar clases virtuales como tal. Entonces, por ejemplo, en este caso, eran actividades extras que se les dejaban, como por ejemplo la creación de videos, de audios, donde expresaran eh, la parte de la cinética y la electrónica para ver cómo estaban en esa parte. La producción textual, lo mismo. Ya en esto sí en las guías se podría dejar una parte de producción de texto donde sería la prosodia y asimismo pues por parte de la expresión oral como era la transcripción por medio del audio. Todo esto fue reflejado igualmente en el diario de campo y las entrevistas que dieron como resultado a las macrocategorías, las categorías y categorías, que siempre se reflejó en nuestra investigación, que utilizamos un contexto alternativo para, para este proceso. Bueno, así pasamos a lo que son las conclusiones. Para finalizar, tomamos la comprensión lectora como una competencia la cual es compleja en el ambiente alternativo, ya que los estudiantes necesitan mejorar estas habilidades, eh, aún así mejorando otras competencias como la pragmática, la matemática, la semántica. Entonces se hace complejo mejorar la comprensión lectora, pero aún así se logró llevar este aprendizaje por medio de guías y asimismo pues pasamos a lo que es la identidad docente. Bueno, de esta manera, nuestro gran reto en esta época de pandemia fue demostrar todas nuestras habilidades y aptitudes que hemos construido al ancho de nuestra carrera, ya que nos encontramos en el último semestre ya en nuestra práctica profesional. Además, fue muy importante para nosotros ver este medio alternativo, empaparnos de que la tecnología es uno de los medios más importantes que debemos estar desenvolviéndonos mejor, tener la facilidad para ampliar nuestros conocimientos hacia ellos. Y por este medio también tenemos los medios alternativos, donde pues se nos dificultó un poco porque solamente podíamos comunicarnos por el teléfono y a través del WhatsApp. Entonces, nunca llegamos a tener una charla por Zoom ni por ningún otro medio que ya conocemos que nos brinda este proceso de enseñanza-aprendizaje para desarrollarlo cada día con nuestros estudiantes, además de que fortalecemos nuestros conocimientos a través de ello. Y eso es la identidad docente, crecer nosotros como personas, como seres humanos, para afrontar nuestras actitudes y fortalezas y conocimientos hacia un determinado grupo. A continuación se presenta la referencia. Bueno, esto fue todo de nuestra parte por la ponencia. Espero haya sido de su agrado. Muchas gracias.